Bienvenidos a una nueva entrevista de Food Prof. En este caso, realmente me siento muy orgullosa y muy emocionada de poder presentarles a Melissa García, que es la presidenta de Abofem Argentina, que ella seguramente sepa explicarles muchísimo mejor que yo, que es la asociación que preside de justamente abogadas feministas. Así que rápido y sin mucho preámbulo, primero te agradezco y te doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas. Y bueno, ¿cómo andás en esta cuarentena, Meli? Bueno, gracias por la bienvenida. Bien, pasándolo lo mejor posible en el confinamiento, Y sí, ¿no? tomándolo con mucha calma. No queda otra, no queda otra, la verdad. Pero la verdad es que tenemos también muchísimos temas para hablar, así que por eso también el agradecimiento de parte de todo el colectivo de Food Prof. Y para empezar, y para aquellas que no conozcan bien qué es lo que hace Abofem, me gustaría, como decía recién, que nos expliques un poquitito cuál es, ¿no?, la intención de esta asociación. Bueno, a ver, voy a tratar de ser breve. Abofem Argentina es una asociación de abogadas feministas, como bien dijiste, que tiene el carácter de ser internacional, tiene su sede central en Chile y se replica en la Argentina. Con lo cual atraviesa todo lo que tiene que ver con las temáticas de género específicamente. Trabajamos con todo lo que tiene que ver con el género en lo que es el empoderamiento de la mujer, las diversidades y las disidencias. Y como el género es tan transversal y atraviesa todas las áreas de la vida de las personas, trabajamos desde el punto de vista del litigio, es decir, de los casos en tribunales, como también a través de capacitaciones y brindando herramientas como para poder generar un empoderamiento, al punto de que este empoderamiento termine generando como cierta independencia, que justamente las situaciones de violencia terminan generando dependencia. Entonces tratamos de romper ese eslabón y lograr desde ese lugar ese empoderamiento. Que, bueno, como verán, no es casualidad que esté Meli en este ciclo de entrevistas porque es algo que obviamente sucede en todos los ámbitos, ¿no? En los que estamos inmersos las mujeres y las disidencias, pero el fútbol, al ser un lugar tan patriarcal, tan machista como lo hemos visto, me parece que es fundamental saber que contamos, ¿no?, con un montón de herramientas y creo que está bueno empezar, ¿no?, por ahí esta entrevista, hablando un poco de cuáles son esas cosas que vos viste a medida que te fueron llegando casos que vamos a ir también desarrollando a lo largo de la nota, a las que se tienen que enfrentar justamente las futbolistas. Bueno, a ver, creo que una de las mayores, digamos, cuestiones que atraviesan y que me han llegado a través de diferentes consultas es las grandes desigualdades con las que se encuentran las jugadoras. Digo, estamos inmersos en un sistema de semiprofesionalización del fútbol femenino, con lo cual en ese universo, en esa realidad, aparecen un montón de situaciones y donde las jugadoras vienen sopesando hace años muchas situaciones de injusticia, en tanto lo que tiene que ver con el salario como tiene que ver con las condiciones, que me parece que el tema de las condiciones es troncal, ¿no? Es decir, no, en su momento nos encontramos con jugadoras que ni siquiera tenían el equipo necesario o una pelota, mirá qué básico, ¿no?, como para poder jugar y formar parte de los torneos, porque déjame hacer esta distinción que tiene que ver, formaban parte del torneo en sí, profesional, pero con características totalmente paupérrimas y precarizadas. Totalmente. ¿Y cómo llega el fútbol a tu vida, a tu vida profesional, a esta, ¿no?, a esta conexión que hoy tenés justamente con las jugadoras y con todo el mundo que rodea el fútbol? Bueno, mira, a mi vida llega a muy temprana edad, a mí el fútbol siempre me encantó y es algo que practiqué de chica con familiares, con primos y después en la escuela con mis compañeritos varones, porque el fútbol era para varones. Entonces lo practicaba con ellos. Eh, Solían decir que lo hacía bien, yo le ponía muchísima onda, así que bueno, así aparece el fútbol en mi vida, digamos, desde la pasión.
Desde el punto de vista profesional aparece un poco con esto que te decía antes, ¿no? Hacer una asociación de que nos dedicamos a todas las temáticas que tienen que ver con el género, el fútbol no escapa a esa realidad, entonces el caso que primeramente llega fue el de Maca Sánchez, donde hablábamos de una utopía en ese momento, de pensar e imaginar una profesionalización del fútbol femenino, y yo desde la primera escucha de toda esa situación siempre pensé que realmente debía profesionalizarse el fútbol femenino. Sabía todo el contexto que había atrás, ¿no? Es decir, la dificultad que no tenía que ver con una cuestión de normas, sino que tenía que ver con otras cuestiones, pero siempre, siempre bajo la convicción de que realmente había que profesionalizar el fútbol femenino. Y dentro de este marco que hablabas recién de las trabas que se le pone, ¿no?, a las mujeres y en este caso en particular en el fútbol, cuando te llega el caso de Maca, que empezó, como esto que decías vos, una utopía, pero que además tenía un caso concreto de discriminación, un caso concreto de una especie de despido, podríamos decir. ¿Cuáles fueron las barreras que tuviste que ir sorteando para llegar a hoy, donde obviamente está muchísimo más visibilizado el caso y ahora vamos a hablar particularmente de cómo está en este momento, pero cuáles fueron esas barreras desde el principio que tuviste que ir pasando? Bueno, mira, las barreras fueron varias. La primera, que tiene que ver con una cuestión no tanto desde únicamente lo legal, sino que tiene que ver con atravesar la instancia que atravesamos, creo que todas las mujeres, que es del que estamos locas. El planteo era como si estuviéramos locas, estábamos pidiendo algo que era alocado, no hay otra palabra para describirlo. Donde la lógica que se manejaba era, bueno, pero si esta jugadora era amateur, ¿cómo estamos hablando de un despido, ¿no? En el caso específico de Maca Sánchez. Entonces aparece con esa primera barrera, que es quitarle el contenido complejo que tiene una situación de hecho y pasarlo a algo de derecho. Uh-huh. El pasarlo a algo de derecho no fue tan complejo. A ver, sí, pero me refiero, no fue tan complejo en el sentido de que no era una cuestión de que había que crear nuevas normas para el fútbol femenino, sino que había que equiparar e igualar las normas que ya existían para el fútbol profesional. Entonces, desde ese lugar, ese fue el primer, digamos, conflicto. Después, obviamente, atravesar todo lo que fue lo social. Obviamente que fue un momento muy, muy bisagra y generó un montón de sensaciones. Obviamente para Macarena como jugadora y a mí, al equipo como abogadas, en todo lo que tiene que ver con que te contesten, porque las contestaciones han sido de que lo que planteábamos era totalmente irrelevante. Digo, desde un punto de vista profesional, fuimos con mucha convicción, sabiendo de que al momento de mandar ese primer telegrama, lo que estaba volcando ahí estaba correcto, era legal y era lo que correspondía. ¿Cuán importante, Meli, fue para poder continuar a pesar de esas respuestas o no respuestas muchas veces, el contexto social en el que estamos, con la ola feminista, con la cantidad de mujeres que también salieron a la calle a respaldar? ¿Sirve, no sirve? ¿Acompaña, presiona? ¿A veces es contraproducente? Mira, yo creo que eso hay que analizarlo caso por caso, pero la verdad es que me atrevo a decir que todo lo que sea colectivo y todo lo que sea de manera unificada y bien trabajada siempre suma. Y creo que en este caso puntual sumó. Nosotras particularmente, esto no te lo mencioné antes, pero me parece que ahora amerita, nosotras trabajamos mucho con lo que es de forma interdisciplinaria. Y en el caso puntual del fútbol femenino fue en forma interdisciplinaria, es decir, fue tan importante la pata de lo periodístico y lo comunicacional, con una comunicación con perspectiva de género, como también lo fue una aplicación del derecho con perspectiva de género. Me parece que igual todo lo que se dio a través de lo comunicacional a veces excede, pero sí en este caso puntual hizo que el 16 de marzo el Chiquitapia junto con el representante de agremiados diga que se profesionalizaba el fútbol femenino. Así que calculo que algo bien se hizo. Y para cerrar este temita, ¿no? Porque me parece que también es importante como puntapié a todo lo que vino después y a todo lo que vamos a ir atravesando a lo largo de la charla, ¿se puede saber algo de cómo está el tema hoy legalmente, tanto de Maca en particular como de lo que rodeó a su demanda?
Mira, te puedo contar muy poco por una cuestión del secreto profesional, porque es un caso que está en la justicia, pero sí te puedo decir que tenemos mucha solvencia probatoria, mucho contenido para poder demostrar realmente que lo que estábamos planteando, independientemente de la mención de la profesionalización hacia atrás, es decir, con el momento que Macarena era jugadora de Guay Urquiza, realmente tenía mucho sentido lo que estábamos planteando. Entonces realmente tenemos mucha solvencia, si se quiere, probatoria, que para los juicios te cuento que es muy importante eso. Obvio, obvio. Y ya que estamos con el tema de las demandas y los juicios, sé que a partir también de haber estado presente en un montón de situaciones y problemáticas que vivieron las jugadoras, los clubes, nosotras mismas como periodista, te llegaron dos casos que lamentablemente hoy tenemos que estar transitando, que tienen que ver también con despidos y con jugadoras que están ahora reclamando sus derechos, ¿es así? Sí, es cierto lo que decís. Bueno, obviamente el caso de Maca genera un efecto bisagra, como te decía antes, y obviamente las situaciones del fútbol no se agotan en una mención de una semiprofesionalización. Entonces, obviamente hay situaciones particulares, como el caso de dos jugadoras, que ahora te cuento un poquito, además de lo que me preguntaste, sí, son lamentables porque tienen que ver con volver a la inestabilidad laboral, es decir, en el caso, creo que también que fue muy conocido en los medios de comunicación, por el caso de Sol Tarcia, la capitana del Porvenir. No solamente, bueno, ahí volviendo a lo que decías, ¿no? La lucha colectiva y la lucha conjunta hizo en un momento que se pudiera saber qué es lo que estaba pasando en el club y lo que estaban pasando las jugadoras, y un poco de alguna manera acomodar esa situación y que las jugadoras empezaran a recibir lo que les corresponde, pero Sí, lamentablemente... recordemos, Sí, para aquellos y aquellas que no saben, después de un partido, la capitana del Porvenir se animó a decir en cámara que el club no le estaba dando las condiciones necesarias a las jugadoras para entrenar, ni camisetas, ni los sueldos ¿no? que deberían recibir por el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y futbolistas agremiados. A partir de eso, varios clubes, te diría que la gran mayoría, alzaron la voz acompañando este reclamo de las jugadoras del Porvenir, con el puño en alto, salieron las fotos por suerte en varios medios, cosa que no estamos muy acostumbradas a ver en medios hegemónicos, y un poco esto que decías, ¿no? Se acomodó al principio la situación, pero parece que a Sol no le fue tan bien ahora. sí, totalmente. Bueno, ella tuvo una lesión, que tuvo que hacerse una intervención quirúrgica en la espalda, que valga la aclaración de que esa operación se la tiene que realizar producto de que era jugadora profesional de fútbol. Lo menciono porque entra dentro de las categorías de las situaciones que se generan de enfermedades o de accidentes en el ámbito del trabajo. Y es despedida a posteriori de eso, es decir, cuando tenía que reincorporarse y demás, es de palabra, porque fue en forma verbal, le mencionaron que no formaba parte más del club El Porvenir. Y lamentablemente me toca, digamos, acompañarla en todo este proceso. Digo lamentablemente porque sé todo el corazón que le puso, además de las cuestiones competitivas y profesionales al momento de jugar al fútbol. En lo personal sé que ha hecho muchísimo por ese club, Sol, y es lamentable que se haya cortado por el lado más delgado, que es sacar a la capitana para callar los inconvenientes que todavía existen en el club. Y antes de entrar en las herramientas legales que tanto Sol como todas las jugadoras tienen, el otro caso es de Cami Roma, la arquera de Rosario Central, que nos podés contar un poquitito también qué fue lo que pasó. Sí, mira, bueno, el caso de Roma es distinto. ¿En qué sentido? Se dio toda una situación también de despido, pero producto de generar situaciones para que ella
quede en un lugar de incumplir el contrato. Es decir, Roma vive en Capital Federal y Rosario Central, valga la redundancia, está en Rosario, con lo cual ella, para poder ejercer su rol de arquera, tenía que viajar a Rosario y tenía que quedarse y hospedarse en Rosario. Ella inclusive la pretemporada de enero la hizo totalmente quedándose todo el mes en Rosario, y le habían garantizado desde el club lo habitacional, es decir, un lugar para poder hospedarse, los días que tuviera que ir a entrenar. Bueno, de un momento para el otro, te va a sonar bastante conocido esta modalidad, cambian las circunstancias, es decir, cambian las mismas normas de entrenamiento y demás, donde Roma quedaba en un lugar de que quedaba imposibilitada de cumplir la nueva normativa que se planteaba, una normativa que era de palabra y en un grupo de WhatsApp, ¿no? Claro. Totalmente distinto a lo que decía el contrato que ella firmó. Entonces esa situación la planteamos vía telegrama, inclusive cumplimos con el requisito de enviar una copia de lo que estábamos reclamando a agremiados, solicitando el cese de esa situación y que aclararan su situación laboral, porque ella estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir, y frente a la negativa del club no quedó otra que generar la situación de despido, porque el incumplimiento del club era sostenido y Roma no podía cumplir con las nuevas pautas que planteaban, pautas inventadas, ¿no?, de un día para el otro, y que solo daba la casualidad que afectaban la situación específica de Roma. Así que lamentablemente tenemos dentro de un tiempito una audiencia con el club. Bueno, y entrando un poco, ¿no?, en la situación particular en la que estamos hoy con el coronavirus y el aislamiento social obligatorio, ¿se puede seguir con estos reclamos? ¿Se pueden generar reclamos? ¿Cómo es la situación actual tanto de Roma como de Sol y de las jugadoras que tal vez no saben que tienen la posibilidad de generar este tipo de reclamos legales, de pasarles una situación parecida a esta? Bueno, vos sabés que en realidad el medio fehaciente, según lo que dice la ley, es el envío de los telegramas laborales. Los telegramas laborales tienen la particularidad de que se descargan de la página del correo argentino o yendo al correo de entrega de formularios en forma gratuita. Ahora, como bien vos decís, el tema del coronavirus cambia el eje, ¿no? Cambia la situación. Pero el derecho laboral se basa en ciertos principios, que es decir, que cuando hay una cuestión como esta, por ejemplo, donde la ley no plantea el caso por caso, porque las leyes apuntan a la generalidad, se apelan a los principios. Entonces, en el principio más importante en este caso es el principio protectorio, que es justamente utilizar todo lo que tiene que ver esas normas y a la vez la situación del trabajador de manera favorable, como también el sostenimiento de la relación laboral, ¿no? O sea, el principio protectorio recubre toda la relación, y además el principio de primacía de la realidad, es decir, la realidad que hoy tenemos es que una trabajadora, una jugadora no puede ir al correo a mencionar una situación. Aparte de otras cuestiones que tienen que ver con el principio indubio pro operario, que significa que es aplicar la norma más favorable a la parte trabajadora. Okay. Entonces, todo esto que te menciono tiene que ver con que queda totalmente fundamentado de que si una jugadora envía un mail a la comisión directiva del club, hoy de alguna manera haría las veces de un envío de telegrama. Es decir, no quedaría en la nada o en la espera de que este aislamiento preventivo y obligatorio se levante, sino más bien utilizando mecanismos que pueden ser viables, como el envío de un mail. Y obviamente en ese interín reclamar lo que sea necesario, ¿no? Algún incumplimiento que se esté dando, una demora salarial o lo que sea. Y en casos como los que conocemos, ¿no?, porque se dio lamentablemente, por ejemplo, en el club platense, con el cambio de horario que generaron los entrenamientos, en donde Candela Cejas, por ejemplo, tuvo que dejar de formar parte del equipo por no poder dejar su trabajo, que es el que le da de comer y el que le permite pagar su alquiler, para ir a los entrenamientos. ¿Se puede hacer algo legal en casos como este? ¿Se puede generar algún tipo de artilugio? ¿Hay alguna herramienta que proteja a la trabajadora, más allá, ¿no?, del caso particular, en situaciones como esta? Bueno, sí, vos sabés que la misma ley lo prevé en el sentido de que no
la parte empleadora, en este caso los clubes, no pueden cambiar las condiciones o mover a los trabajadores con tanta, digamos, si no hay una justificación lógica, como lógica, entiéndase que tiene que estar bien fundamentado. Digo, si se aumenta, por ejemplo, un día de entrenamiento, se cambia, tiene que haber una fundamentación, no puede ser arbitraria. Y frente a eso, también hay formas de intimación que tienen las trabajadoras a través de esto que te decía, en el mejor de los casos el telegrama o un mail, para solicitar el cese de esa situación. Y en caso de que sea imposible o inviable sostenerlo, bueno, que el club entienda que está generando una situación de despido porque no es la jugadora la que no lo puede cumplir, sino que el club no facilita las situaciones necesarias como para que esa jugadora pueda seguir cumpliendo con su trabajo. Pareciera que estamos hablando de obreres, ¿no? Pero la realidad es que en el ámbito del trabajo no importa. Estamos hablando de una jugadora, de alguien que trabaja en una obra o alguien que trabaja en una oficina. Porque déjame decirte, Melu, que todo lo que tiene que ver con el estatuto del jugador de fútbol, sí, digo bien, del estatuto del jugador de fútbol porque no ha sido modificado, y el convenio colectivo, se basan en la ley de contrato de trabajo, que es la que estoy mencionando. Entonces, por eso todas estas cuestiones tienen una respuesta en la ley de contrato de trabajo, Claro. porque se engloba dentro de eso. Y Meli, ¿qué pasa? Digo, estamos muy acostumbradas las mujeres, lamentablemente, a que nos pongan palos en la rueda y que cuando sentimos que damos un paso para adelante, de repente nos hacen dar 10 para atrás. Lamentablemente estamos viviendo un contexto mundial, ¿no? de crisis, pero parecía que veníamos encaminadas con el primer torneo semiprofesional y que esto iba de acá para adelante muchísimo y de repente no sabemos si se va a poder terminar este torneo, no hay información al respecto, tanto la Asociación del Fútbol Argentino como Conmebol, como FIFA, cuando dan algún tipo de información nunca mencionan al fútbol femenino. ¿Qué hacemos con la incertidumbre de las jugadoras que no saben, que estaban, ¿no?, a punto de entrar a la segunda etapa de su primer torneo, no amateur, porque no quiero decir ni siquiera profesional, porque lamentablemente estamos lejos de que lo sea, pero no amateur al menos, y no saben qué va a pasar? Bueno, vos sabés que lo primero que te puedo decir es que cualquier no mención es un poco adrede, ¿sí? Es decir, no es que no lo mencionan, eh, porque se olvidaron o lo que sea. Digo, hay una intencionalidad. No podemos hablar hoy en día del fútbol masculino y no del femenino, porque se han jactado muchísimo de hablar de igualdad y que con la semiprofesionalización estábamos hablando de igualdad. Por otro lado, te digo que lo que uno no menciona e invisibiliza es violencia. Y esto no tiene que ver únicamente con que sea violencia y quedarnos ahí, ¿no? Significa que hay una intencionalidad, como te decía, a no manifestarse frente al femenino. ¿Por qué? Porque las condiciones generales mundiales son complejas. Imagínate para lo que es el femenino, que todavía están aún en muchísima más desventaja, ¿no? Entonces Sí. me parece que esto de no mencionarlo y esta incertidumbre para con las jugadoras es volver a hacer un poco que tiemble, ¿no?, esa pseudoestabilidad que habían logrado con él, ¿no?, con un contrato firmado. A ver, la mayoría de los contratos de las jugadoras terminaban en junio. Se dice que el Sí. fútbol como temprano va a volver para esa fecha, ya se está diciendo que es entre julio y septiembre, digo, más allá de que todavía no hay información exacta, la verdad es que hay mucha preocupación por lo que va a pasar con esto que vos decías, la estabilidad laboral de aquellas, vamos a ir primero, ¿no?, por pasos, de aquellas que sí tienen un contrato profesional en el cual perciben un sueldo por jugar al fútbol. ¿Se sabe ya algo de cómo se va a dar este tipo de contratos? ¿Se sabe si se va a poder prolongar esto, si van a quedar en la nada e invisibilizadas como hasta antes de semiprofesionalizar el fútbol? ¿O qué tenemos que hacer por lo menos para impedir que se les nieguen nuevamente estos derechos? A ver, mira, mientras te escuchaba la pregunta, pensaba en que ha habido otras crisis en el fútbol argentino y que nunca se recortó por lo salarial, ¿no? Digo, se sostuvo
hubo crisis bastante complicadas en otros momentos. Y nunca se fue por el lado de la suspensión salarial. Eso por un lado, te puedo decir, como digo, como indicio. Uh-huh. Después hay una cuestión que tiene que ver que los contratos tienen un sentido de que tienen una durabilidad en el tiempo y que la generalidad diría que o se prorroga ese contrato o simplemente no, digamos, queda en esa última fecha porque se cumplió vamos a suponer, con el tiempo de una jugadora en un club, y es porque se fue a otro club, ¿no? En el ámbito del fútbol, vos bien sabés que no es una cuestión de que se quedan sin ningún club, o se van a otro, o se prorroga porque el club decide, digamos, volver a renovar y demás. Entonces, esta situación de gran incertidumbre que hay de si se van a renovar o no se van a renovar los contratos, en principio apelamos a esto que te decía antes de los principios en el derecho laboral, y uno de tantos principios que te mencioné es el tema de la estabilidad en el puesto de trabajo. Es decir, por más de que la forma de contratación sea mediante un contrato, si una jugadora mañana no le renuevan el contrato y no va a otro club, queda desempleada. Me explico, queda fuera del sistema. Sí. Entonces, habría que encontrar una fundamentación muy lógica de parte de los clubes del por qué haría eso y si lo hacen el caso por caso o lo hacen la generalidad. Digo, esta cuestión de la fuerza mayor, que es la que estamos viviendo y que es la que aducen en un montón de espacios, por fuerza mayor recortamos, por fuerza mayor no renovamos o lo que sea, digo, hay que fundamentarlo muy bien. No podemos decir en ningún punto que el fútbol no genera suficiente dinero como para poder paliar estas situaciones, que son inesperadas, por supuesto, pero digo, sería muy iluso pensar de que no hay dinero para poder hacer frente a estas situaciones. Y si es al revés, y si la que pensaba irse por X motivo, porque quiere volver a su país, porque tenía ya pensado o acordado irse a otro club, o tal vez irse a jugar afuera, ¿lo puede hacer o corre el mismo derecho, digamos, y el club puede decirle no a partir, o sea, como todavía no termina tu contrato porque pasó el coronavirus en el medio, no te puedo decir? Bueno, mira, como te decía antes, eso hay que verlo caso por caso. Supongamos, situación de una jugadora que quiere pasar de un club a otro y hay esa negociación previa que se sabe que es entre comisión directiva y comisión directiva de un club y otro, tranquilamente se puede dar en la virtualidad, digo, así como nosotros estamos teniendo este intercambio en forma virtual, tranquilamente se podría hacer entre la comisión de un club y otro para que una jugadora pueda hacer su traspaso. Digo, no habría ningún inconveniente en eso. Ahora bien, la situación que vos mencionás de una jugadora que tenga que volver a su país o que digamos, tenga una contratación en otro club, en otro país, creo que ahí la complicación va a estar dada con la dificultad que hay de movilizarse. Claro. Digo, habiendo vuelos suspendidos con países que representan mucho más riesgo que el nuestro, inclusive, ahí sí serían otras causales. Que habría que ver, ¿no? Cómo se enfrentan y qué pasa, o si inclusive el club receptor genera las situaciones de seguridad necesarias como para que esa jugadora no corra riesgo. Habría que verlo en el caso concreto. Y por otro lado, existen, ¿no? Recordemos, la Asociación del Fútbol Argentino le da el dinero de 8 sueldos a los clubes, ¿no? El equivalente a 8 Sí. contratos. Pero se sabe que hay un montón de jugadoras que, como pasaba en el amateurismo, cobran viáticos o cobran un extra en ese básico que dispone la AFA. ¿Qué pasa Sí. en esta cuarentena si hay jugadoras que no perciben ese dinero? ¿Hay forma de reclamarlo también? Porque, digamos, los viáticos supuestamente son para ir a entrenar, por una cuestión también de movilidad, pero las jugadoras siguen entrenando, aunque sean en sus casas, siguen trabajando para los clubes, asimismo las que perciben ese extra. Bueno, a ver, sí, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Que vos mencionás. Una, creo que diste el puntapié del por qué hablamos tanto de semiprofesionalización. Tiene que ver justamente con esto, no solamente con lo salarial, que no está igualado con el primera división del masculino, sino que donde hemos visto un plantel de 8 jugadoras. No existe. Entonces, ¿qué más discriminatorio hay que
supeditar a 8 jugadoras digamos, casi te diría a dedo, que van a ser contratadas y el resto no, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ahí entraríamos en lo que pasó en su momento en el caso de Macarena Sánchez, que es, formo parte de un plantel, voy y entreno, cumplo con mi trabajo, voy y juego, que va a variar si juego más o menos, que eso que tiene que ver con una cuestión propia del deporte y competitiva, no tiene que ver con una cuestión de trabajo, si se quiere. Sí, de Pero yo compromiso cumplo con todo, laboral, claro. exacto, exacto, yo cumplo con todo eso, pero no cobro. Es lo mismo que le pasó a Macarena Sánchez cuando empezamos el reclamo. Estoy siendo digamos, estoy percibiendo, mejor dicho, no estoy percibiendo ninguna remuneración por mi trabajo, me la están debiendo en su totalidad. Pero a veces el discurso de la semiprofesionalización y el embelezamiento propio, ¿no? de un cambio radical generó un poco esta confusión. Y es, no hay planteles de 8, no existe. Inclusive hay jugadoras que, digamos, llegó tan profundo el hecho de entender la situación de la compañera, ¿no? Poder mirar a las que tienen al lado, de hacer como un prorrateo, si se quiere, de los sueldos que bajan para que todas perciban algo. Pero ¿sabes qué? Lo terrible es que terminan percibiendo 5, 6, 7 lucas cada una por mes. Digo, está por debajo del salario mínimo vital y móvil, si se quiere, ¿no? Como un agregado. Entonces, eso es un gran problema. Sumado de que no tienen servicios sociales, no tienen aportes ni obra social. Digo, es trabajar en el fraude laboral absoluto. Particularmente en este momento de cuarentena, digamos, estas jugadoras que lo perciben, que perciben este viático, ¿no? Este sueldo disfrazado de viático y lo dejan de hacer. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Hay forma de poder reclamar algo? ¿Les correspondería percibirlo? ¿O en realidad ya está tan mal desde el vamos que ahora no hay nada para hacer? Mira, yo te diría, y es algo que es mi frase de cabecera para BOFEM, que siempre hay algo para hacer, siempre. Después vemos qué puntualmente, ¿no? Y el enfoque, pero siempre hay algo para hacer. Sí, es muy cierto, y en esto tenés mucha razón en lo que planteás de que está mal desde la base. Está mal desde la base, ¿por qué? Porque se crea un convenio en base a 8 contratos. Entonces, desde la base, desde el inicio, está mal. Porque vos a ver, lo sabes inclusive mejor que yo. Desde el que no conoce y no sabe, puede hasta dudar si hay un plantel de 8, pero quien está en el ámbito del fútbol sabe muy bien que no. Entonces, que no es inocente, sino que hay una intencionalidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí, obviamente hay formas de reclamar. A ver, el mismo convenio colectivo de trabajo plantea que ante un incumplimiento laboral hay que enviarle un telegrama /mail, vamos a decir en este contexto, a agremiados. Entonces, agremiados debería ser el nexo entre la situación del club y la jugadora. Dentro de ese escenario, ¿no? Por supuesto, independientemente de que cada una pueda elegir que una abogada o un abogado la represente. Digo, está planteado ese remedio dentro de la normativa. Pero es difícil lograr algún resultado por ahí. Es difícil. Creo que es muy importante, ¿no? Aclarar y hacer énfasis en que la jugadora de fútbol es una trabajadora y como tal tiene derechos. Y me parece importante que vos puedas hacer un mini resumen ¿no? Hacer como un punteo clave de cuáles son esos derechos que tienen como trabajadoras, de cuáles son los derechos que se les reconocieron cuando en el convenio colectivo de trabajo, que antes estaba dispuesto solo para los hombres en futbolistas agremiados, a partir del año pasado también se incluyó a las mujeres. Bueno, a ver, en realidad los derechos que adquieren primero es el carácter de jugadoras profesionales, que vos sabés que me sonrío porque el carácter de profesional, vos sabés que significa que tiene que ver con una cuestión de que vos, al ser profesional, podés vivir de eso. No conozco una jugadora de fútbol, no conozco a una jugadora de fútbol de todos los clubes de primera división que viva del fútbol femenino. Ahora, te puedo decir que todas las que conozco desearían vivir del fútbol femenino. Eso por un lado, pero a ver, en la adquisición de derechos refiere a eso, ¿no? Tengo el carácter de jugadora de fútbol profesional, con lo cual debería poder vivir de eso.
Eso por un lado. Después, obviamente, las condiciones mínimas, ¿sí? Las condiciones mínimas indispensables no solamente tienen que ver con las cuestiones de higiene. ¿Qué vos me podés decir? Bueno, pero la higiene, sí, el higiene. El higiene en tanto en el lugar de, por ejemplo, los vestuarios, en tanto al espacio donde concentran en las mismas canchas. No, las jugadoras de fútbol femenino no juegan por lo general en las mismas canchas, en los mismos espacios, ni entrenan siquiera donde se juega el masculino. Casi que te diría que es un premio. Es muy triste eso porque merecen el mismo derecho, es lo que les corresponde, no es un regalo. Sí, obviamente hay hitos históricos, hay momentos históricos donde, por ejemplo, algunas jugadoras en algunos espacios han entrado a los... yo en eso no es lo mío, decirte los nombres de los estadios, eso es lo tuyo, pero ha habido muchos, ha habido algunos momentos muy, muy memorables en el 2019 sobre esa cuestión. Pero bueno, a ver, tiene que ver con las condiciones mínimas, con el salario, con sostener la estabilidad en el trabajo. Y esto es re importante. Parece obvio, pero no lo es. Es decir, no solamente me merezco recibir mi salario por lo que hago, sino que tampoco me lo pueden quitar de cualquier forma. No está en mí la obligación como jugadora de compartir mi salario con mis compañeras. Lo hago porque entiendo la situación, pero esa carga no debería estar en las jugadoras. Eh, el que tengan las horas de descanso necesarias, la alimentación necesaria, eso es troncal. Cualquier deportista necesita una alimentación específica para poder llevar determinado, digamos, rendimiento físico. Entonces es muy importante el tema de la nutrición. Eso tiene que garantizarlo también el mismo club. Y esto, sabes que te lo menciono porque fue una de las cuestiones un poco encubiertas con el caso de Roma, que esto no te lo había mencionado antes y que te lo quería mencionar, que es esto, ¿no? Esta cuestión de estoy en peso, no estoy en peso, estoy en condiciones, no estoy en condiciones, como causal de falta de compromiso profesional. ¿No? Esa es la palabra que se utiliza. Me parece que en lo que tiene que ver con la adquisición de derechos es esto, ¿no? Que no me hagan tambalear mi puesto de trabajo todo el tiempo. Eso es violencia. Eso es claramente, es violencia y además cuando sabemos que en la mayoría de los clubes, así como mencionabas vos, los espacios de entrenamientos, que hay muchas jugadoras que tienen que todavía hacerlo en plazas, como tener que aplaudir que hayan abierto el estadio una vez y algunos ni siquiera para que jueguen las propias jugadoras, que también es violencia, ¿no? Y que encima tengamos que realmente como agradecer que eso sucede, pero además desde Food for Pros muchas veces hablamos sobre la falta de médicos, médicas, nutricionistas, ginecólogas, algo tan importante para el cuerpo de la mujer, y que encima después eso sea utilizado, ¿no? En tu contra, digo, yo como club no te cuido, no cuido tu cuerpo, no le presto atención a tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo, y encima después me hago eco de eso para excluirte del equipo, es claramente una forma de violencia y lamentablemente hay muchas otras. Entonces, digo, entrando un poco en ese tema, ¿qué se hace también cuando una jugadora recibe maltrato de algún integrante del cuerpo técnico o de la dirigencia? Digo, lamentablemente esto sucedió y sucede muchísimo en el fútbol argentino. Tal vez en el masculino está muy naturalizado, pero en el femenino entran como otras cuestiones y vos como presidenta de ABOFEM me parece que vas a poder explicarme un poquitito mejor, ¿no? ¿Qué es la violencia y cuándo tenemos que prestarle atención tal vez a estas cosas para empezar a desnaturalizarlas? Bueno, a ver, sí. Algo que tiene que ver con lo que vos mencionabas es la naturalización de la violencia. Sí es cierto que en el masculino está mucho más arraigado, porque vos fíjate que el fútbol como deporte en sí tiene todo un contenido que recubre del macho, ¿no? De la fuerza y el macho y la hombría y la heterosexualidad sobre todo. Sí. Nada más nefasto, pero así es, digamos, es como esa imagen. Y algunas cosas se, digamos, como que contaminan también en lo que es el femenino. Y esto tiene que ver mucho con estas cuestiones de los lugares a los cuales adquirimos o llegamos las mujeres. Muchas veces esos lugares a los cuales llegamos y logramos alcanzar
como estas cuestiones así como tan utópicas, ¿no? Como la profesionalización y demás, tienen mucho contenido de esta cuestión de la repetición de ciertos estereotipos de género, ciertos micromachismos, para poder subsistir en un ambiente extremadamente machista. ¿Por qué digo esto? Porque justamente ahí es donde aparece esta cuestión de la naturalización de la violencia en el femenino. Es bancarse que el dirigente, por ejemplo, o el DT, que les grite o les diga que tienen falta de compromiso o que están subidas de peso o que están de determinada manera, como un pseudo incentivo para poder beneficiar al club o beneficiar al equipo. Y eso tiene adentro de todo ese, digamos, si desarmamos todo ese discurso, tiene un montón de estereotipos de género y un montón de violencia. Y eso hay que empezar a desarmarlo. Y la manera, creo que principal para desarmarla, ya que hablábamos tanto de lo físico y demás, es a esa sensación que creo que en algún punto la compartimos todas, que tiene que ver con una sensación cuando sentimos que algo está mal, pero no es un sentimiento, romantizando que la mujer entiende o no entiende de un sentimiento, no voy a eso porque ese también es otro estereotipo, sino que cuando recibimos un agravio o un maltrato y demás, hay una respuesta casi inmediata física, ¿no? Digo, de un Sí, calor en el cuerpo, un frío, ¿no? esa Un retorcijón. incomodidad. Exacto. Hay un movimiento físico, si se quiere, hay una expresión física. Y es ahí donde es el primer punto digo, muchas veces se ignora ese espacio, ese momento, y es volver ahí y decir algo acá está mal. Y no tiene que ver con muchas veces, porque también está arraigado esta cuestión de la sensibilidad femenina. Vos sabés que yo he escuchado al director técnico de las inferiores de la selección diciendo, ¿no? Esta cuestión de que la mujer le involucraba, no lo voy a parafrasear porque no me acuerdo perfecto, pero sí una cuestión, ¿no? Como que la mujer juega con el corazón y el varón con la mente. No es inocente ese comentario. Nombrarnos que hablamos, pensamos con el corazón, es poner a la mujer en el lugar del sentimentalismo, rebajando el sentimiento como, bueno, nada, no piensa, no tenemos capacidad de pensar, sentimos. Y estas cosas se van arraigando y las jugadoras se van endureciendo en base a esto, porque quieren seguir estando en esos espacios y los valoran muchísimo por lo que les costó. Entonces es empezar a desarmar todos estos discursos. ¿Cómo los desarmamos justamente, ¿no? Entre las pares, en principio. Yo creo que no hay nada más lindo y más sincero que es la unión, en este caso, de las jugadoras de fútbol. Si fuera periodistas, las periodistas, o en mi caso las abogadas, ¿no? Porque hay algo que tenemos un punto en común, que es dedicarnos a lo mismo y que vivimos cosas similares. Sí, y un poco destrabar y desmitificar esta cuestión de la cultura del aguante, ¿no? Si yo quiero ser jugadora, si quiero que el técnico me siga poniendo, si quiero que el club me renueve el contrato, me tengo que aguantar todo esto que me están haciendo, que muchas veces una puede decir, bueno, es un insulto, me lo banco igual, pero que eso también muchas veces empieza a traer otras cosas, otros tipos de violencia se va incrementando o hasta puede llegar a ser algún tipo de abuso, tanto sexual como psicológico, como económico, digo, hay un montón de tipos de violencias y que por miedo, porque muchas veces pasó también, por miedo a que me saquen del equipo, por miedo a que me quiten por todo esto que yo vengo luchando hace tanto tiempo y me costó, no lo digo o no reclamo o no acudo tal vez a una abogada que me pueda escuchar como vos. Entonces, digo, me parece que es importante también mencionar que esto no está bien. Sí, es cierto. Vos sabés que todo lo que... También hay estereotipos basados en lo que es el abuso, ¿no? O la violencia física, punto final, el abuso sexual, punto final. Digo, son uno de los tantos que existen, pero me parece que el abuso que tiene que ver con el abuso de poder es mucho más peligroso, tanto como la violencia simbólica o la violencia psicológica, ¿no? Que es esa cuestión del come-coco, que es constante y a veces es hasta imperceptible. Y eso cala mucho más hondo y genera situaciones mucho más complejas que después se reflejan en lo físico, generalmente. ¿No? Te doy un ejemplo, jugadoras que antes de entrar a jugar o en un entrenamiento se descomponen, se les baja la presión, vómitos y demás. Digo, es el cuerpo diciendo basta frente a una situación insostenible que tiene que ver, ¿no?
con un hostigamiento sostenido o con un trato poco acorde, ¿no? Esta cuestión de que de repente para incentivar y que juegues bien, decir, perdóname la expresión, muevan el orto o hacer esto o hacer lo otro, no es una forma productiva, ¿no? Ni para el masculino ni para el femenino, no es productiva y punto. Pero como que en el femenino tiene un extra que es te lo tenés que bancar. ¿No? Totalmente. Tiene un peso extra. Y dentro de este abuso de poder, muchas veces también sucede que les van corriendo, ¿no? El pago de los sueldos o, bueno, te doy hasta acá, pero te quito un poquitito también, porque si te mantenés así calladita, ¿no? Te voy a poder dar más cosas. ¿Cómo se hace para romper con ese abuso de poder? Digo, todavía hay clubes que siguen debiendo pagos de febrero y que ahora encima ponen de excusa que por la cuarentena no lo pueden hacer, digamos, en esta desigualdad que vos decías que hay entre una dirigencia o un cuerpo técnico también y las jugadoras que siempre las ponen en un escalón muchísimo más abajo, ¿hay herramientas como para poder enfrentarlo? Bueno, mira, la herramienta principal es la que mencionábamos hace un rato, que es, primero, que estas cosas, vos fíjate que se dan en el total, a ver, en el total silencio. ¿A qué me refiero con el silencio? No salen en ningún lado, no se hacen a través de ninguna carta de documento, se hace todo de palabra, ¿no? Y inclusive ni siquiera se hace públicamente en el mismo plantel, es hacia una jugadora determinada. Eso es el mayor hecho de violencia, ¿no? Que es la complicidad propia del silencio. Uh-huh. El primer paso es romper ese silencio. ¿Cómo lo hago desde un ámbito laboral? Bueno, en este contexto que estamos viendo el COVID, bueno, va a ser a través del envío, por ejemplo, de un mail solicitando que cese una determinada situación. Muchas jugadoras pensarán y dirán, bueno, a ver, yo esto sola no lo puedo hacer. Lo puedes hacer a través de hablarlo con las compañeras, la capitana en el mejor de los casos del equipo, y hacerlo conjuntamente. Eso siempre es lo ideal. Obviamente que va a haber un respaldo desde lo legal y que siempre pueden consultar en este caso, ya que estamos a BOFEM Argentina, pero digo, más allá de eso, siempre hay un paso previo que lo pueden hacer en forma individual y solicitar un cese. Y eso no significa que termine la relación. Esto tiene que también que ver con Okay. romper la manipulación. Si reclamo, me echan. Si pido, me echan, ¿no? Y es romper un poco con eso. Y es entender que no podemos evitar que las echen, pero sí podemos remediar que les paguen todo lo que les corresponde. Es una forma de empezar a poner un freno donde las jugadoras, justamente lo que empieza a pasar es que se empoderan y empiezan a reclamar por sus derechos. Digo, mandar un telegrama cuando se pueda hacer ya físicamente en el correo o en este caso un mail que actúe como tal a la dirigencia con copia a futbolistas agremiados, digo, es tan simple como eso, como decir, ok, yo estoy reclamando por mis derechos, te lo mando y punto. A ver, bueno, tiene ciertas complejidades porque vos sabés que estas cosas también están muy preparadas para que la hagan abogados, pero sí hay ciertas cuestiones muy básicas que sí se pueden plantear. No hace falta mencionar demasiadas normas para poder solicitar un cese o manifestar una situación, por ejemplo, una situación de violencia laboral. Estas cosas que vos mencionabas, ¿no? Puntuales, específicas, un pago de salario. Después siempre hay posibilidad de si se quiere acomodar o darle una vuelta de rosca desde lo profesional, pero hay una posibilidad de enviar un telegrama y decir, bueno, pará, notifico a la comisión directiva del club que algo malo está pasando respecto de mi situación específica. Y es un primer paso, porque a veces también está el miedo de, no, consulto un abogado, y digo esto de abogado porque muchas veces pasa eso también, ¿no? Un abogado varón, donde tienen una forma de ver la realidad bastante distinta. Entonces, Uh-huh. digo, me parece que en ese sentido está bueno ver qué herramientas tienen o quizás contárselo a alguien de confianza o a la capitana o en las mismas compañeras y pensar una forma de cómo llevarlo adelante antes de mandar el telegrama. Digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se pueden pensar, pero cualquiera que sea, tiene que ser romper esa dinámica que se da del silencio y el amedrentamiento de las jugadoras. Y hablando de silencio, ¿no? Y un poco lo que mencionábamos antes de la falta de información, ¿qué pensás vos que pueden hacer las propias jugadoras para
romper el propio silencio de la Asociación del Fútbol Argentino, de futbolistas agremiados en relación a al torneo que están jugando ahora y que está frenado por la cuarentena. Digo, hablábamos que dicen, desde que empezó todo esto, los comunicados que salían tanto de los clubes como de las instituciones futbolísticas, mencionaban a las inferiores masculinas, mencionaban a juveniles, a cualquier categoría del fútbol masculino y nunca las nombraban a ellas. ¿Qué decís o sea, cuál es la presión, digamos, me imagino más social que legal, pero tal vez como abogada feminista, recordemos, Meli es la presidenta de ABOFEM, ¿qué pensás que se puede hacer para romper con ese esquema? Yo creo que un poco con la línea de todo lo que veníamos charlando, ¿no? Es decir, juntas y unidas, eh, pedir algún tipo de explicación, pero no es una explicación en tanto, a ver, bueno, ¿qué va a pasar con el femenino únicamente? Tiene que ver con que se están expidiendo justamente, ¿no? Con el masculino en primeras divisiones, inferiores y demás, y en esa mención no está el femenino. Eh, ¿Qué piensan hacer respecto al femenino? Y me parece que es algo que compete a todos los clubes de primera división, no a uno u otro, no a la que tenga una capitana más o una capitana menos que pueda o se anime a mencionar una cuestión. Creo que es una cuestión que las compete a todas. Y en ese sentido me parece que desde ese lugar es unirse y hacer un planteamiento de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen pensado o tienen, o que van barajando respecto al fútbol femenino? No puede ser el silencio. Y me parece que desde ese lugar, como primer paso, y sí concuerdo con vos que es más desde lo social que desde lo legal. Pero si tanto se está hablando todos los días, se habla de los contratos que vencen en junio, todos los días, todos los programas de periodismo deportivo hegemónicos mencionan sobre la situación del fútbol, pero yo no he oído que hablen del femenino. Entonces, me parece que es ponerlo también en agenda, ¿no? Y justamente hablando de ese silencio, ¿no? También hay varios proyectos que se presentaron en diputados sobre una real profesionalización del fútbol femenino, que implica también tener bases más sustentables de inferiores, que implica darle lugar a las niñas y a esperemos también las disidencias en escuelas formativas, que los clubes puedan generar muchísimo más fútbol femenino, digamos, y quedan un poco en la nada, ¿no? Como que parece de vuelta, parece que se da un pasito que podemos ir por algo, pero después lo corren 100% en agenda. ¿Pasó algo en relación a eso? Que nosotras, por lo menos, que estamos todo el tiempo tocando puertas ahí para informarnos, no sepamos, o también lo corrieron así. Mira, en principio ese proyecto que vos mencionás entró por diputados. O sea, es que para que los proyectos se vuelvan en ley necesitan de la media sanción. Primero ser tratados, no Sí. solo presentados, ser tratados y llevarlo a sesión y que haya una votación. En este caso serían diputados porque se presentó por ahí y luego para un pasaje a Senado para lograr la media sanción restante. Después un paso al Poder Ejecutivo, si veta o no veta. Bueno, ya tenemos mucha experiencia con el tema del aborto. No es el tema que nos trae hoy, pero ya tenemos mucha experiencia de cuestiones parlamentarias después de todo lo que ha pasado con el aborto. Y Totalmente. bueno, y si hay veto o no hay veto, y ahí se convierte en ley. La realidad es que vos sabés que respecto a lo que tiene que ver con leyes respecto al fútbol femenino o inclusive con áreas formativas para inferiores, inclusive también lo que es la ESI en escuelas de fútbol mixtas también. Bueno, todas Ujú. estas cuestiones se han planteado, pero también fue un momento donde se abrió un abanico muy grande, donde se han presentado un montón de cuestiones respecto de esto y que no sé si es por una cuestión de lo que estamos viviendo, de que es imposible sesionar y ver el estado parlamentario de cada proyecto, o si tiene que ver con que también, digo, hay que encauzar si se va a ir por el lado de la violencia del fútbol y todo lo que devenga, o si también se va a ir por el lado de ese proyecto que se presentó. Creo que está bueno ponerlo en agenda pública, pero también está bueno que haya en algún momento una norma que acomode un poco esta situación, porque vos pensás que hasta ahora lo único que tenemos
que no es norma, es una mención de quienes dirigen la Asociación de Fútbol Argentino y agremiados. O sea, no hay una normativa sobre el fútbol fuerte, más que lo que existe desde el 2009 el convenio colectivo, de los 70 el estatuto del jugador de fútbol. Fíjate que digo, están bastante desactualizados en la realidad, ni hablar ESI, ni hablar un montón de cosas. Entonces, me parece que es algo que se necesita que se ponga un poquito más en agenda. Bueno, lamentablemente igual estamos acostumbradas a que las cosas en relación al fútbol femenino no le den bola. A nosotras desde la televisación un poco nos pasó lo mismo a partir de la censura, que también hicimos un reclamo para que nos dejaran transmitir, porque a su vez, digo, esto que vos hablabas de lo que no está escrito, pero sí, pero implícitamente lo hacen por algo. El contrato televisivo que tiene la empresa que hoy tiene los derechos no lo vio nadie, no es que le genera, ¿no? Una retribución a los clubes, sino que es una cuestión entre partes, y a su vez no dejan a nadie, ¿no? A nosotros nada más, sino a los propios clubes o a cualquier medio que quiera hacer una transmisión hacerlo. Vos como abogada que lleva también este caso, sabrás muy bien que las trabas son básicamente las mismas. Sí, bueno, a ver, vos sabés que todo lo que vos mencionás es como un poco la descripción de lo que son los monopolios. Es decir, si yo solamente transmito una información, ¿no? Y no permito que otros la puedan hacer, tengo el monopolio de eso. Ni hablar que encima en lo que es la transmisión ni siquiera se transmiten la cantidad de partidos que se han pautado y demás. En el caso específicamente del caso de censura que sufre y padece Prof, tiene que ver justamente con esto, ¿no? No es algo caprichoso, no es algo que se reclama porque sí, sino se reclama justamente porque es una imposibilidad de mostrar el contenido que le da origen y sentido a lo que es fútbol femenino profesional desde el punto de vista periodístico. Digo, no solamente alcanza con generar contenido en base a que exista una semiprofesionalización, si no se televisa, si no se muestra y demás, cae en la mismísima nada. Y si se muestra y se televisa, también tiene que ser una posibilidad de que lo puedan hacer desde los clubes, como también medios alternativos. ¿Por qué dejarlo en manos de una empresa únicamente, imposibilitando el acceso a que lo hagan otros? Me parece que desde ese lugar también es discriminatorio y también es censura, por ende ameritó el tener que hacer una acción de amparo. Y además, ¿no? Yo recién pensaba cuando vos hablabas, y para también ir cerrando un poco, así como un equipo de fútbol no puede funcionar únicamente con 8 jugadoras que son las que tienen el contrato. Un torneo de fútbol no es simplemente 2 o 4 partidos televisados. Digamos que cada fecha tiene ocho encuentros, y si solo se visibiliza 2 o hasta 4, que fue el máximo que hizo esta cadena televisiva, ¿qué pasa con todo el resto que sigue invisibilizado, no? Bueno, justamente como vos lo decís, es seguir en eso, ¿no? Seguir en la invisibilización. Eh, Vos sabés muy bien que también las televisaciones y demás no solamente que generan contenido, sino que también generan la posibilidad de sponsoreo. Es mucho lo que hay atrás de eso, sumado a que generan un rédito económico. Entonces, el invisibilizar o mostrar de manera selectiva menos, vos sabés muy bien que el fútbol masculino se muestra todo, hasta lo bizarro, hasta el chiste, hasta esos clubes que son recónditos en algún espacio del mundo y te muestran un super gol. Del masculino todo. Y cuando pasa al femenino, cambia muchísimo eso. Entonces me parece que es intencional y que esa invisibilización es adrede. Y justamente lo que intentamos demostrar a través de la presentación específica con Punto en Prof es eso, es que es adrede y que es quitar un derecho que es la libertad de prensa, es constitucional. Meli, para ahora sí cerrar y dejarte tranquila y agradecerte realmente por esta charla, creo que hay muchísimas jugadoras que todavía no se reconocen, ¿no? Como trabajadoras, como veníamos hablando, no saben que tienen la posibilidad y las herramientas de poder seguir luchando por sus propios derechos,
Primero te quiero agradecer por estar siempre ahí, no solo para escuchar, para escucharnos, sino también para aportar desde tu lugar y para seguir tejiendo redes. Me parece que es fundamental que vos puedas cerrar con algún concepto que tenga que ver con quién es esta jugadora que puede reclamar, ¿no? O sea, o qué puede reclamar esta jugadora en realidad que todavía no se reconoce como trabajadora. ¿Por qué le dirías vos, como presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas, que tiene que pararse y decir, acá estoy, esta soy yo y tengo los mismos derechos que cualquier otra u otro que esté jugando a la pelota? Bueno, a ver, qué responsabilidad, ¿eh? Lo que, para cerrar. Eh, Mirá, yo creo que un poco de lo que mismo vos estabas diciendo, y tiene que ver con esto, es el simple hecho de calzarme los botines, una camiseta específica de un club y ir hacia un lugar de entrenamiento, ya las vuelve jugadoras profesionales y por ende trabajadoras. Y de ahí en adelante pasible de todos los derechos que mencionamos, los que están en las leyes, los que se cumplen, los que no se cumplen y demás. No hay mucho más, digamos, es decir, hay mucho por conquistar, pero es más una cuestión que creo que no la dijiste clarísima, que tiene que ver con hacerse cargo del lugar. Y no un hacerse cargo desde un lugar culposo, sino el decir, yo soy jugadora de fútbol. ¿Y qué me hace jugadora? Llevar esta camiseta, eso me hace jugadora. El jugar los torneos, inclusive estar en el banco. Estar en el banco, digo, tiene que ver con eso. Y a partir de ahí, todos esos derechos se vuelven reales, si se quiere, se materializan inclusive, porque estoy encarnando un rol de jugadora de fútbol profesional, por ende trabajadora del fútbol. Viste que los jugadores de fútbol masculinos dicen mucho, soy un trabajador del fútbol. Viste, no sé si yo lo he escuchado en muchas notas, lo mencionan. Bueno, eso, exactamente eso mismo, igual. ¿Por qué igual? Porque somos iguales, porque no puede haber una diferencia en cuestiones de género, en cuestiones de raza, en cuestiones de religión, sexo, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. No puede haber una diferencia. Simplemente eso. Entonces, en ese sentido, un jugador, a ver, de fútbol, independientemente de lo que gane y demás, es igual porque los rigen las mismas normas que las jugadoras de fútbol femenino. Es lo mismo. Lo que varía es todo lo que se recubre, ¿no? Toda la prensa que hay atrás, todo el dinero muchas veces, pero en definitiva es lo mismo. Meli, de verdad, un placer, como siempre, poder charlar con vos. Como parte de Food and Prof, te agradecemos realmente que estés siempre al pie del cañón, que le pongas el cuerpo a cada uno de los reclamos que tenemos las mujeres. A partir de todas las violencias que sufrimos. Sé que es una responsabilidad gigante estar de ese lado, sé que es muy complicado enfrentarse a instituciones como con las que estamos luchando. Sé que muchas veces hay miedos, que hay situaciones que nos pasan por arriba, así que el agradecimiento es doble, triple, porque de verdad estábamos, tanto las jugadoras como las periodistas que vivimos del fútbol, estábamos realmente desamparadas, y saber que existe Abofem, saber que existís vos como presidenta de Abofem, nos da muchísima tranquilidad, así que gracias por la entrevista y principalmente gracias por seguir tejiendo estas redes. Bueno, gracias a vos y déjame decirte esto, que es lo que digo siempre que es totalmente sincero, es nos tenemos, eso es, nos tenemos, nunca más solas. Gracias. Y hasta la próxima entrevista con vos y hasta la próxima entrevista en Food and Prof, que vamos a seguir tocando un montón de temas
en la vorágine del fútbol muchas veces no tenemos tiempo y esta cuarentena nos está dando el espacio y el lugar para poder hablar de temas tan importantes como, por ejemplo, hoy hablamos con Melissa García, la presidenta de ABOFEM Argentina, y el derecho laboral que le corresponde a cada una de ustedes. Gracias.